Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos ustedes a este nuevo espacio que se llama el ABC de Lari. Es un espacio de reflexión, que vamos a platicar temas educativos y de pedagogía. Y bien, el día de hoy les voy a hablar sobre la nueva escuela mexicana. Bueno, ya sabemos que la nueva escuela mexicana es la nueva propuesta, o más bien la propuesta reciente del gobierno que apuesta a una nueva educación, que está centrada en la comunidad y no en el estudiante. Ahora la nueva escuela mexicana está apostando que el centro no sea específicamente el alumno, sino que sea la comunidad, ya que dependiendo de dónde estamos, el entorno en el que vivimos, el maestro podrá adaptar la clase a las necesidades de los alumnos que están en su aula. Pero no podríamos hablar de la nueva escuela mexicana sin hablar del libro Sin Recetas para el Maestro, que digamos que se llama así sin recetas porque no es un manual, más bien es un programa con todos los elementos teóricos y pedagógicos que el maestro debería de emplear en su aula para dar la clase a la manera de la escuela o del programa de la nueva escuela mexicana. Este libro, Sin Recetas, tiene muchas referencias de varios pedagogos y personas que hablan sobre una nueva sociedad. Tal es el caso de Paulo Freire, que hablaba sobre una educación liberadora, y este tipo de educación lo que busca es que el alumno pueda librarse de, digamos, estas opresiones que tiene el sistema sobre él, que actúan como una especie de cárcel mental, porque no puede generar un pensamiento crítico, un pensamiento por él mismo, sino que es muy influenciable. Entonces, esta crítica va más que nada hacia la pedagogía anterior a la constructivista, en la que se buscaba que el maestro veía a los alumnos como un banco, o sea, simplemente una caja donde se le podía poner información, y es lo que le llaman la educación bancaria, que se le pone información como si fuera un tambo, y ahí cabe la información y se tiene que almacenar y almacenar y almacenar. Pero evidentemente el almacenar información no es algo que pueda ser benéfico a la larga. Este tipo de educación bancaria tiene una gran crítica porque no permite que el alumno tenga un pensamiento crítico, pueda hacer una reflexión y un análisis sobre la información que se le está dando. Evidentemente, siendo niños es muy difícil que un niño tenga pensamiento crítico, pero se le tiene que ayudar a empezar a desarrollar estas habilidades para que cuando llegue a la edad adulta él pueda hacerlo por él mismo. Pero algo que podríamos comparar también en este análisis es que el programa anterior dividía los enfoques pedagógicos en 6 áreas, por ejemplo, lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración del mundo, artes, educación socioemocional y educación física. Ahora, estos conocimientos estos enfoques pedagógicos ya no son independientes, sino que la educación se tiene que dar de una forma transversal. Eso quiere decir que mientras tú estás aprendiendo matemáticas, también puedes aprender ortografía, por ejemplo. A esto se refiere que se hizo este cambio en las orientaciones, digamos, en los campos formativos, y ahora se dividen en 4 áreas que son lenguajes, saberes y pensamiento científico, de lo humano y lo comunitario, ética, naturaleza y sociedades. Y de esas 4 va a partir todo el conocimiento de lo que necesitan los niños. Aquí lo preocupante es que, por ejemplo, en segundo de primaria, voy a poner el ejemplo de segundo de primaria, los libros que ellos llevan es el libro de múltiples lenguajes. Proyectos de aula, proyectos comunitarios y proyectos escolares. En estos 4, son 6 libros porque el múltiples lenguaje tiene, creo que otros como 2 áreas, pero el tema es que estos libros van a tener todos estos conocimientos, digamos, de forma transversal, o sea, no se va a ver en una página matemáticas, en un libro matemáticas, en el otro ortografía, no va a ser así, sino que todo está combinado, y quiero mostrarles cómo se ve. Todo está combinado. Entonces, esto puede ser algo acertado si se hace de la forma correcta, pero por lo que yo veo, no se está haciendo de la manera correcta. Se está haciendo un batidillo, un revoltijo, que yo no le encuentro pies y cabezas.
Y una de las cosas que debemos de comprender en la pedagogía es que la información se tiene que dar de la forma más clara posible, de la forma más orgánica, más limpia, para poderla entender. Y a esto también, pues, tenemos que agregarle que tiene que ser la información a medida que el alumno va creciendo. En esto sí voy a ser bastante positiva en que esta parte sí se respeta en el libro. O sea, no van a poner temas de secundaria en un libro de segundo de primaria, pero quisiera hacer un análisis con esto. Así que el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a tomar este libro, Múltiples lenguajes, y lo voy a ir reflexionando y platicando con ustedes para que juntos podamos llegar a conclusiones. Ya lo tengo un poquito maltratado, se me andaba ahí aplastando. Y bueno, ya empezamos aquí con el lenguaje incluyente, el lenguaje de todos somos iguales. Yo no sé ni cómo se habla, somos iguales, yo no sé cómo se habla esto. Aquí haré un video aparte sobre esto, pero básicamente lo que quisiera yo, o sea, el cuento está muy bonito, ya lo leí, está muy bonito, pero sí termina con sus como reflexiones y temas de inclusión, de todos y no sé qué. Evidentemente la inclusión es un tema que sí se tiene que trabajar. Es uno de los, digamos, ejes articuladores, que son la inclusión, el pensamiento crítico, la interculturalidad, la igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas, artes y experiencias estéticas. Entonces yo me pongo a pensar aquí de que está bien, bueno, vamos a darle una oportunidad. Luego nos habla la siguiente página de deportistas mexicanas destacadas. A ver, ok, era un cuento, luego nos está hablando de deporte. Son temas muy variados. Luego la vaquita, o sea, ni siquiera ponen la mayúscula en es vaquita. O sea, se supone que cuando iniciamos un título, si vamos a hablar del título, tiene que venir la mayúscula. Eso es como básico del lenguaje español. Pero bueno. Las infografías, el diseño de varias ilustraciones es muy básico. No hubo un análisis, o sea, y hubiera sido mucho más estético poner fotografías a este tipo de ilustraciones. No me estás mostrando cómo se ve el cacao, el maíz tostado, el pozol. No se ve. Y luego, de la nada, estábamos hablando de cuentos, ya nos fuimos a temas matemáticos, pero espérate, aquí lo peor no es que sean temas matemáticos, porque bueno, estamos hablando de la que vamos a hablar como de una forma transversal y vamos a hablar de diferentes temas, ¿no? Pero aquí ya nos estamos enfocando en temas matemáticos y lo peor de todo es que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 temas matemáticos diferentes. Porque si yo eligiera un tema en el que vamos a hablar de matemáticas, de las sumas, solo sumas, pues practicas sumas por un periodo largo de tiempo para que quede bien comprendido el tema. Pero si tú en esta página hablas de volúmenes, hablas de peso, bueno, hablas de temas como de lógica, hablas de medidas, o sea, es complicado. Tanto María Montessori como Piaget estaban de acuerdo en que los niños crecen por periodos, etapas, y la información se tiene que dar de una forma ordenada, porque esto ayuda a que el alumno tenga orden interior. Si el alumno no está entendiendo el orden de tu clase, vas a crear un caos interior en él. Y ese caos se traduce en estrés, ansiedad y en no aprender. Entonces, importantísimo, cuando estemos enseñando tenemos que buscar que el alumno comprenda, que el alumno así aprenda a sumar nada más, 1 más 1, le quede claro cómo se hace la suma del 1 más 1. Y no pasarnos de la suma, ahora la división, y ahora nos regresamos ahora nos vamos a la resta, y ahora medidas, porque lo vas a confundir. Y este libro es muy confuso por esa parte. Me estás hablando de matemáticas
y diferentes temas matemáticos. No es como un tema en particular de matemáticas en el que veamos un cuento en el que se hizo una suma. No, está muy revuelto esto y es muy confuso. Igual, más temas de matemáticas que no tienen nada que ver uno con el otro. Y de la nada, ahora nos vamos a una reflexión sobre las mujeres wixáricas, perdón que tal vez no lo estoy pronunciando de la forma correcta, pero de la nada, o sea, nos fuimos a otra reflexión, a un mural, el Xoloscuincle, luego hablamos de vampiros, y también las ilustraciones son diferentes aquí, o sea, no voy a decir que estén feas, ¿no? O sea, probablemente para los niños este tipo de libro pues es entretenido porque tiene una variedad muy amplia de ilustraciones, de dibujos, de temas como de colores y cosas así. Pero no tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, seguimos con lo de los vampiros, que sí habla como de los animales y lo que comen. Luego nos vamos a una ilustración, el día de playa. Son varios cuentos, son varios poemas. Luego viene la letra M y aquí dice araña. Yo no entiendo para qué pusieron eso, pero pues bueno, alguna razón tendrá por ahí. Los derechos, grupos, animales, aquí sí pusieron la mayúscula. Entonces, el tema es que hay temas muy variados. El número 4, los humiles. Y bueno, vámonos al índice, ¿verdad? ¿Qué es la fotografía? Las gigantas, las semillas, el árbol, la imprenta, canciones, piratas. Son varios temas y están muy interesantes. O sea, hay temas que sí están muy bonitos, hay cuentos bonitos, no te voy a decir que todo está mal. Pero el tema es que ¿por qué de la nada metes 7 temas matemáticos que no tiene uno nada que ver con el otro? Y voy a hacer una reflexión de los otros libros para que podamos hablar más a fondo sobre esto. Pero sí, es preocupante que estos libros son los que van a educar a los niños en México, que además no se les puede reprobar. Hay muchas deficiencias en el sistema educativo que no están siendo atendidas. Y bueno, pues los que somos mexicanos conocemos más que nadie cómo es el sistema educativo en México y sabemos que las cosas no son tan favorables para muchas clases sociales y hay mucha desigualdad. Entonces, en alguno de los videos que yo veía anteriormente se mencionaba que la nueva escuela mexicana estaba invitando a los alumnos a ser revolucionarios, pues, como ese tipo de mentalidad socialista o comunista, bla, bla, bla. Y mis conclusiones van a ser un poquito duras, pero quisiera que se tomaran de la mejor manera y ustedes sabrán cómo emplean esta información. El consejo que yo podría darles a los padres de familia que tienen a sus hijos en escuelas públicas, porque sé que en las escuelas privadas complementan, o sea, este es un complemento y se utilizan otros, o sea, hay otra dinámica, ¿no? Educativa en la mayoría de las escuelas privadas. Pero si tú tienes a tus hijos en escuela pública y están utilizando estos libros, necesitas sentarte con ellos y ver qué están aprendiendo exactamente y si lo están aprendiendo bien. No todos los maestros, hay maestros que son muy buenos, hay maestros que de verdad tienen vocación, son buenos y pueden estar en escuela pública y en escuela privada. Si te toca un maestro bueno, valóralo, aprécialo, porque él se va a preocupar de verdad, porque aunque tenga este libro que tiene tantas deficiencias, él va a buscar la manera en la que el alumno pueda aprender. Si eres padre de familia, siéntate con tu hijo y ve qué está aprendiendo. Y de lo que no está aprendiendo, vas a tener que hacer un esfuerzo por ayudarle. Creo que el tiempo va a decir qué es lo que va a pasar con todo esto. Yo no tengo tantas esperanzas en que, bueno, no sé, me siento con el compromiso de poder solamente compartir, me siento con el compromiso de compartir con ustedes cuáles son mis reflexiones con respecto a estos libros, con respecto a mis conocimientos y que ustedes puedan ocuparlos en casa como a ustedes les parezca, como ustedes crean que es lo adecuado. Sé que las circunstancias de cada quien son diferentes, entonces
Si eres papá, si eres mamá y de verdad estás preocupado por la educación de tus hijos, incluso aunque estén en escuela privada, tienes que hacerlo, tienes que sentarte con tu hijo, tienes que practicar con él, tienes que estudiar con él. La escuela, no, el llevar a tu hijo a la escuela y que se siente y aprenda, no es una garantía de que realmente está aprendiendo, porque va a la escuela y tal vez está escuchando, pero no siempre sabemos si realmente está aprendiendo. Y si lo que queremos es que aprenda, ni siquiera te fijes en las calificaciones, ni siquiera cuando en su examen haya sacado un 10, porque acuérdate, o un 6 de panzazo, porque tal vez fue todo el examen copiado, a lo mejor y fue el examen en el que le ayudaron los maestros, yo no sé. Siéntate con tu hijo a comprobar si realmente está aprendiendo. La calificación, los libros, el maestro son una cosa, pero lo que tu hijo está aprendiendo son otra. Y esa también es tarea tuya como papá o mamá. Así que mi sugerencia es complementar en casa. Y pues espero poder darme el tiempo para poder seguir haciendo reflexiones sobre estos libros que van a educar a la siguiente generación. Recuerda, este es el ABC de Lari, y si te gustan estos temas de reflexión, temas educativos, pedagógicos, dale like y suscríbete.